La muerte es el destino inevitable que toda persona que llega a este mundo deberá enfrentar algún día. En Romanos 5:12, la Biblia nos recuerda que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, y desde entonces se ha convertido en una realidad ineludible para todos. No importa quiénes seamos o cuánto tratemos de evitarla, llegará el momento en que enfrentaremos esta verdad universal. Pero, ¿sabías que hubo 3 hombres excepcionales que desafiaron este principio? 3 individuos que jamás experimentaron la muerte y fueron llevados de formas asombrosas e inexplicables, dejando un misterio que ha fascinado a generaciones enteras. Antes de seguir con esta fascinante historia, te invito a suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Así podrás seguir disfrutando de más contenido inspirador y misterioso como este. ¡Vamos allá! ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué características los hicieron tan únicos como para que el ciclo de la vida y la muerte no se aplicara a ellos? Prepárate para adentrarte en este enigma extraordinario. Hoy, juntos, exploraremos las historias ocultas detrás de estas figuras sorprendentes, revelando los misterios que los rodean y descubriendo qué los hizo tan especiales. Sus historias no solo son fascinantes, sino que también contienen lecciones profundas que pueden transformar nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Acompáñanos en esta aventura única en la que desentrañaremos el milagroso. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que entiendes la existencia y el propósito. No querrás perderte ni un solo detalle de esta reveladora travesía. Y ahora, comencemos con el primero de estos hombres extraordinarios, Enoc. Enoc es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas de las Escrituras. Este hombre, cuya historia se encuentra en el libro del Génesis, vivió una vida que dejó huella. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Cómo alguien puede simplemente desaparecer? Enoc no solo fue un hombre justo, sino que su cercanía con Dios fue tan profunda que trascendió las leyes naturales de la vida. Su historia está llena de implicaciones espirituales que aún hoy nos dejan reflexionando. Enoc no murió como cualquier otra persona. En lugar de eso, fue llevado directamente al cielo por Dios, un acto que simboliza la recompensa divina para aquellos que llevan una vida de fe inquebrantable. La historia de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la relación que tenemos con la espiritualidad y con lo trascendental. ¿Es posible alcanzar un nivel de conexión con lo divino tan profundo como el de Enoc? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo para aplicar en nuestro día a día? Sigue con nosotros mientras desentrañamos más sobre este hombre único y continuamos explorando las vidas de los otros 2 individuos que compartieron un destino igual de extraordinario. No te despegues de esta increíble revelación. La historia de Enoc, una de las figuras más notables de la Biblia, nos transporta a una época antigua, llena de desafíos morales y espirituales. Enoc no era descendiente de Caín ni de Abel, sino que provenía de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. A través de esta línea familiar se originaron nombres de gran relevancia, como su bisnieto Noé, quien desempeñaría un papel fundamental en el plan divino antes del gran diluvio. En los días de Enoc, el mundo se encontraba sumido en una profunda decadencia moral. La corrupción y el pecado no solo dominaban los pensamientos, sino también las acciones de las personas. La humanidad había perdido su camino, alejándose cada vez más de su Creador. Sin embargo, en medio de esta oscuridad creciente, surgió una figura que brilló como un faro de esperanza y rectitud. Enoc, un hombre cuya vida desafió las normas y expectativas de su tiempo. Enoc, perteneciente a la 7ª generación desde Adán, era un descendiente directo de Set y el padre de Matusalén, conocido como el hombre más longevo mencionado en las Escrituras, quien vivió 969 años. Su linaje no solo lo conectaba a las raíces patriarcales de la humanidad, sino que también lo situaba en el camino hacia Noé, una figura clave en el plan de Dios para la redención humana a través del diluvio. Sin embargo, lo que realmente hizo de Enoc alguien excepcional no fue únicamente su linaje, sino la forma en que decidió vivir su vida. Mientras la mayoría de las personas de su época caían cada vez más profundamente en el pecado y se entregaban a sus deseos egoístas, Enoc eligió un camino distinto, un camino que lo separó radicalmente de los demás. Enoc caminó con Dios, una frase que en las Escrituras simboliza una relación íntima, constante y comprometida con el Creador.
Su decisión de vivir de acuerdo con los principios divinos no fue algo casual ni fácil. En un mundo plagado de corrupción y decadencia, destacarse como un hombre justo requería una fe inquebrantable y una dedicación absoluta. Enoc no solo vivió una vida íntegra, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de lo que significa tener una conexión profunda con Dios. Su vida nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay espacio para la fe, la esperanza y la rectitud. ¿Cómo es posible mantener una vida recta en un entorno lleno de maldad? Enoc nos muestra que la clave está en elegir caminar con Dios cada día, sin importar las circunstancias que nos rodeen. La fe y la devoción de Enoc lo transformaron en una figura única, alguien que sobresalió en una era dominada por el pecado. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día, inspirándonos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre la relación que tenemos con lo divino. Pero esta no es la única razón por la que Enoc es recordado. Su historia va mucho más allá. Permanece atento, porque a medida que profundizamos en esta narrativa extraordinaria, descubrirás por qué Enoc nunca experimentó la muerte y cómo su vida marcó un precedente para las generaciones futuras. No te pierdas lo que viene a continuación. El relato de la vida de Enoc, descrito en Génesis 5, 22-24, nos deja una impresión profunda y extraordinaria. Allí se nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta simple pero poderosa declaración encierra una verdad asombrosa. El caminar con Dios no se trata solo de seguir reglas o cumplir con rituales religiosos. Para Enoc era una relación personal y profunda con su Creador, una comunión íntima y continua que marcó cada aspecto de su vida. Caminar con Dios significaba mucho más que solo actos externos. Implicaba mantener una conversación constante con el Señor, escuchar su guía y vivir de acuerdo con su voluntad en cada decisión. Este nivel de cercanía espiritual era extremadamente raro, especialmente en una época donde la humanidad, en general, se había alejado de su propósito original. Enoc vivió como un ejemplo de lo que significa priorizar a Dios por encima de todo, una vida en la que la fe no era algo estático o pasivo, sino activa y vibrante. En aquellos días antiguos, las expectativas de vida humana eran asombrosamente largas. Los hombres vivían siglos enteros antes de que Dios estableciera el límite de 120 años mencionado en Génesis 6:3. Sin embargo, incluso en una época donde la longevidad era la norma, la vida de Enoc se destacó de manera extraordinaria. A los 65 años, Enoc se convirtió en el padre de Matusalén, quien es conocido por haber vivido 969 años, el periodo de vida más largo registrado en la Biblia. Pero fue a partir de este momento, tras el nacimiento de su hijo, que comenzó la verdadera jornada espiritual de Enoc, una vida de fe y devoción inquebrantables que se extendió durante 300 años más, hasta un total de 365 años. Lo que hacía única la fe de Enoc era su carácter vibrante y activo. Él no solo creía en Dios, vivía en armonía completa con su voluntad. Su confianza y obediencia no conocían límites, y esa entrega total fue profundamente agradable al Creador. La vida de Enoc se convirtió en un testimonio vivo de lo que significa caminar en comunión constante con Dios, un ejemplo que sigue inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. El relato de Enoc en el libro de Génesis es breve, pero su impacto ha sido tan significativo que ha dado lugar a siglos de reflexión y elaboración en otros textos antiguos. Entre ellos destaca el libro de Enoc, una obra religiosa judía que amplía la historia de este hombre notable. En esta obra, se le describe no solo como un hombre justo, sino también como un escriba de la justicia, un mediador entre Dios y la humanidad, e incluso un visionario que fue testigo de los secretos del cielo y la tierra. El legado de Enoc trasciende su tiempo. Su vida nos invita a reflexionar sobre lo que significa caminar en comunión con Dios en un mundo lleno de distracciones y desafíos. ¿Cómo sería nuestra vida si cada día estuviera guiado por una relación tan cercana con el Creador? Su historia nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en la longevidad de los años, sino en la calidad de la fe y en la profundidad de nuestra conexión con lo divino. Y esto es solo el principio. Aún hay más que descubrir sobre las vidas de los hombres que desafiaron los límites de la existencia humana. No te apartes, porque lo mejor está por venir. El relato de la vida de Enoc no solo es sorprendente por su comunión única con Dios, sino también por las experiencias sobrenaturales que vivió.
En los textos antiguos, se narran los encuentros de Enoc con seres divinos y sus increíbles viajes a través de los reinos celestiales. Estas experiencias no solo subrayan su estatura espiritual, sino también el acceso privilegiado que tuvo a los misterios divinos. Según estos relatos, Enoc fue testigo de visiones del futuro, exploró distintos cielos y recibió revelaciones profundas sobre el plan de Dios para la humanidad. Su vida fue una ventana a lo trascendental, un puente entre el mundo terrenal y las dimensiones celestiales. En el Nuevo Testamento, el libro de Judas, específicamente en los versículos 14 y 15, destaca a Enoc como un profeta. Se dice que habló sobre un día futuro en el que el Señor regresaría acompañado por incontables santos para traer juicio al mundo pecador. Sus palabras son tanto una advertencia como una promesa. Por un lado, señalan el peligro del pecado y la inevitabilidad del juicio. Por otro, ofrecen esperanza a los fieles, recordándoles que la justicia divina prevalecerá. Este papel profético refuerza la importancia de Enoc como un hombre de gran visión espiritual, valentía y dedicación a la verdad. La expresión Dios lo tomó en el caso de Enoc no es simplemente una metáfora o una figura literaria, es una afirmación literal de un evento sobrenatural. Según las Escrituras, Enoc no experimentó la muerte como cualquier otro ser humano. En cambio, fue trasladado directamente por Dios, una acción que demuestra el nivel extraordinario de favor y agrado que su vida generó ante el Creador. Esta verdad se enfatiza nuevamente en Hebreos 11, 5-6, donde se explica que, por su fe, Enoc fue llevado de esta vida para no experimentar la muerte. El texto señala que no fue hallado porque Dios lo había llevado, y añade que antes de ser trasladado, recibió el testimonio de que había agradado a Dios. Pero esta afirmación no se detiene ahí. El pasaje continúa recordándonos que sin fe es imposible agradar a Dios, subrayando que cualquier persona que se acerque al Creador debe creer en su existencia y en su recompensa para quienes lo buscan con sinceridad. El ejemplo de Enoc es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe activa y la búsqueda sincera de lo divino. Su vida no solo fue marcada por su comunión íntima con Dios, sino también por su disposición a vivir en total armonía con su voluntad, a pesar de los desafíos de su tiempo. Enoc nos muestra que la verdadera grandeza no está en los logros terrenales, sino en la profundidad de nuestra relación con el Creador y en la fe que guía cada aspecto de nuestra existencia. Sus experiencias celestiales y su papel como profeta han inspirado generaciones, no solo por su impacto espiritual, sino también por lo que representan, la posibilidad de una relación cercana e inquebrantable con Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo con la misma dedicación y confianza que Enoc? ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? Estas preguntas nos llevan a entender que el legado de Enoc no es solo una historia antigua, sino un llamado atemporal a vivir con propósito y devoción. Y esto es solo el comienzo de lo que podemos aprender de este hombre extraordinario. Sigue con nosotros para descubrir más sobre los secretos que rodean a estas figuras únicas en la historia de la humanidad. La traslación de Enoc al cielo representa un acto único y sin precedentes de favor divino, un reconocimiento directo a su fe inquebrantable y su completa obediencia a Dios. Este evento no solo destaca la devoción personal de Enoc, sino que también lo sitúa como una figura clave en el plan redentor de Dios para la humanidad. En el Evangelio de Lucas, específicamente en Lucas 3:37, se menciona a Enoc en la genealogía de Jesús, trazando su linaje directamente hasta Adán. Esta conexión subraya la importancia de Enoc en la narrativa bíblica más amplia, mostrándolo como un antecesor no solo de Noé, sino también de Jesucristo, el cumplimiento máximo del plan de redención divina. El impacto de Enoc se extendió a través de generaciones. Su bisnieto Noé, conocido por su papel crucial en la preservación de la humanidad durante el diluvio, siguió el ejemplo de fe y rectitud de su antepasado. En un mundo profundamente corrupto y lleno de maldad, Noé eligió obedecer a Dios, reflejando las semillas de fe plantadas por Enoc siglos antes. Gracias a esta fidelidad transmitida de generación en generación, la humanidad no solo sobrevivió, sino que también se mantuvo en la trayectoria del plan divino, asegurando el cumplimiento de las promesas de Dios. La vida y el legado de Enoc son un recordatorio viviente de las recompensas de caminar cerca de Dios. Su relación con el Creador no se limitó a una cercanía física, su fe definió cada aspecto de su vida, marcando cada paso que daba.
Enoc no se dejó llevar por las influencias pecaminosas de su época. En cambio, eligió buscar a Dios con una dedicación total, lo que lo convirtió en un modelo de cómo vivir una vida agradable a Dios, incluso en medio de un mundo lleno de tentaciones y distracciones. La historia de Enoc nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. ¿Estamos viviendo con una fe tan activa y genuina como la de Enoc? ¿Nuestras acciones diarias reflejan un deseo sincero de agradar a Dios? Su vida nos invita a considerar la posibilidad de una comunión tan cercana con el Creador que Él mismo decida intervenir de manera extraordinaria en nuestras vidas. Imaginar una relación con Dios tan profunda que Él decida llevarnos directamente al cielo, sin pasar por la experiencia de la muerte, parece algo imposible desde una perspectiva terrenal. Sin embargo, la historia de Enoc nos muestra que, con fe y obediencia, lo sobrenatural puede volverse real. Su traslación al cielo no solo simboliza el favor divino, sino también el poder de una vida completamente rendida a los propósitos de Dios. Enoc nos deja un legado que no se limita al pasado. Su vida sigue siendo una inspiración para quienes buscan vivir con propósito, fe y dedicación. Si su historia nos enseña algo, es que nunca es demasiado tarde para acercarnos a Dios y vivir de una manera que refleje su voluntad. Y aún hay mucho más que explorar sobre las vidas de aquellos que trascendieron las normas humanas y caminaron tan cerca del Creador que se convirtieron en ejemplos eternos de su poder y gracia. La naturaleza extraordinaria de la historia de Enoc trasciende el hecho de que nunca experimentó la muerte. Su fe inquebrantable y su devoción absoluta lo colocaron en un lugar único dentro de la narrativa bíblica. Fue un hombre que, en lugar de enfrentar el destino inevitable de la humanidad, fue llevado directamente a la presencia de Dios. Pero la verdadera esencia de su historia no radica únicamente en su escape de la muerte, sino en el tipo de vida que vivió, una vida de profunda fe, rectitud y comunión con su Creador, que culminó en un evento tan sobrenatural. La historia de Enoc no es simplemente un relato de lo divino interviniendo en lo humano, es un llamado a cada uno de nosotros para reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Su ejemplo nos desafía a buscar una conexión más profunda y significativa con Dios, una relación que no solo transforme nuestra existencia personal, sino que también inspire a quienes nos rodean. Cuando caminamos con Dios como lo hizo Enoc, podemos vivir vidas llenas de propósito, marcadas por la fe y favorecidas por la gracia divina. Pero Enoc no es el único ejemplo en las Escrituras de alguien que trascendió las leyes naturales por su relación con Dios. Ahora llegamos al segundo hombre cuya historia es igualmente fascinante, Elías. Elías fue un profeta que vivió durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, un tiempo marcado por un alarmante declive moral y espiritual. Este deterioro fue promovido directamente por el rey Acab, considerado uno de los monarcas más corruptos que jamás gobernó Israel, y su esposa, la reina Jezabel. Jezabel, devota adoradora de Baal, no solo introdujo prácticas idólatras en la nación, sino que trabajó activamente para suprimir la adoración al Dios de Israel. La influencia de Jezabel en el reino fue devastadora. Bajo su reinado junto con Acab, Israel se apartó de las leyes y principios establecidos por Dios, cayendo profundamente en la idolatría. Los altares de Baal se multiplicaron, los profetas del Señor fueron perseguidos, y el pecado se convirtió en la norma aceptada en la sociedad. En medio de esta corrupción desenfrenada, Elías se levantó como una voz solitaria de verdad y justicia. Su devoción al único Dios verdadero lo llevó a enfrentarse no solo a los gobernantes de la época, sino también a todo un sistema religioso que había reemplazado la adoración del Creador por la de falsos ídolos. La historia de Elías comienza con una misión que parecía imposible: llamar a una nación entera al arrepentimiento en un tiempo en que la mayoría había rechazado al Dios de sus antepasados. Pero su valentía y fe inquebrantable lo convirtieron en un instrumento poderoso de la voluntad divina. Desde milagros asombrosos hasta enfrentamientos dramáticos con los profetas de Baal, cada momento en la vida de Elías refleja su compromiso inquebrantable con Dios. Y eso es solo el comienzo. Sigue con nosotros mientras exploramos cómo este profeta desafió la idolatría de su tiempo y vivió una vida tan extraordinaria que, al igual que Enoc, nunca experimentó la muerte. En un tiempo oscuro para la nación de Israel, cuando la fe en el Dios verdadero había sido reemplazada por la adoración a ídolos, Baal, el dios pagano promovido por Jezabel, se convirtió en el centro de la devoción nacional. Este falso dios desvió a muchos israelitas,
quienes abandonaron los mandamientos del Señor y se entregaron a prácticas corruptas. La nación entera parecía estar sumida en la idolatría y el pecado, alejándose cada vez más de su fe original y de los principios establecidos por Dios. En medio de esta decadencia espiritual, surgió Elías, un hombre justo y valiente que fue llamado por Dios para confrontar directamente la maldad de Israel. Este profeta no era solo un mensajero cualquiera, era una figura enviada para desafiar el sistema establecido y recordar al pueblo la soberanía del único Dios verdadero. En un acto de enorme valentía, Elías se presentó ante el poderoso rey Acab, proclamando con firmeza que el juicio de Dios vendría sobre la nación debido a su rebeldía. Elías declaró al rey que no habría lluvia ni rocío en la tierra durante años, excepto por su palabra, una advertencia directa sobre la severidad del juicio divino. Esta sequía no solo afectaría los recursos naturales, sino que también cuestionaría la autoridad de Baal, a quien los israelitas consideraban el dios de la fertilidad y la lluvia. Al desafiar esta creencia, Elías mostró que el poder y el control sobre la naturaleza pertenecen únicamente al Señor, y no a ningún ídolo fabricado por manos humanas. El llamado de Elías no era fácil. Se enfrentó a la oposición de la corte real, el odio de Jezabel y la apatía o el temor de su propio pueblo, que en su mayoría había sucumbido a la influencia de la idolatría. Sin embargo, su fe inquebrantable y su total confianza en Dios lo llevaron a mantenerse firme. Su historia no solo es un relato de valentía individual, sino también un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, Dios levanta personas dispuestas a defender su verdad. El mensaje de Elías no era solo para su tiempo. Es una advertencia atemporal sobre los peligros de alejarse de Dios y una invitación a volver al camino correcto. ¿Cómo enfrentó este profeta los desafíos que se le presentaron? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida y de su relación con el Señor? Sigue con nosotros mientras exploramos los momentos clave en la extraordinaria historia de Elías, un hombre cuya fidelidad y devoción lo llevaron a ser parte de uno de los eventos más milagrosos en las Escrituras. No habría lluvia ni rocío en la tierra a menos que Elías lo ordenara, una clara demostración del juicio divino contra la idolatría y la injusticia que habían consumido a la nación. Este decreto no solo marcó el inicio de una severa sequía, sino que también simbolizó la desconexión espiritual entre el pueblo de Israel y su verdadero Dios. Al cerrar los cielos, Dios estaba llamando a su pueblo a reflexionar y arrepentirse, mostrando que ninguna adoración falsa, por poderosa que pareciera, podía superar su soberanía. Durante 3 años y medio, los cielos permanecieron cerrados, y una sequía devastadora azotó la tierra, llevando a la desesperación a quienes dependían de sus cultivos y ganado. Sin embargo, mientras la nación sufría las consecuencias de su rebelión, Dios no abandonó a su siervo. En un acto de provisión sobrenatural, Dios cuidó de Elías de maneras milagrosas. Lo envió a un arroyo llamado Kerit, donde pudo beber agua, y ordenó a los cuervos que lo alimentaran, trayéndole pan y carne cada día. Este evento no solo subraya el poder de Dios para proveer, sino también su cuidado íntimo por quienes le sirven con fidelidad. Cuando el arroyo Kerit finalmente se secó debido a la sequía, Dios guió a Elías a un nuevo destino, la ciudad de Sarepta, ubicada en la región de Sidón, fuera del territorio de Israel. Allí, Elías encontró a una viuda en una situación desesperada, preparándose para cocinar su última comida con lo poco que tenía antes de enfrentar la muerte por hambre junto con su hijo. Pero en este momento de desesperación, Elías, confiando plenamente en la provisión divina, le pidió que hiciera un acto de fe, que utilizara los últimos ingredientes que tenía para preparar un pan para él antes de alimentarse ella misma y a su hijo. Si este relato te ha tocado, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo más historias inspiradoras y profundas de la fe. Además, activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. La petición de Elías parecía irracional desde una perspectiva humana. ¿Cómo podía pedir a alguien que estaba al borde de la inanición que compartiera lo poco que le quedaba? Sin embargo, esta acción simboliza una lección espiritual profunda. La fe en Dios puede abrir la puerta a lo imposible. La viuda, obedeciendo a las palabras del profeta, decidió confiar en el Dios de Israel, aunque no lo conocía de manera personal. Como resultado, experimentó un milagro extraordinario. Su provisión de harina y aceite no se agotó durante todo el tiempo que duró la sequía. Este episodio no solo resalta la fidelidad de Dios para cuidar a aquellos que confían en Él,
sino que también muestra cómo las acciones de fe pueden desencadenar bendiciones inesperadas, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es un recordatorio de que, incluso en tiempos de juicio y escasez, Dios nunca deja de mostrar su misericordia y poder a quienes confían en Él. Pero esto es solo el comienzo de la historia de Elías. Su valentía, su fe inquebrantable y su disposición para seguir la voluntad de Dios lo llevarían a enfrentarse cara a cara con los profetas de Baal en un enfrentamiento épico que demostraría, una vez más, que el Dios de Israel es el único verdadero. No te pierdas lo que viene mientras exploramos más de la vida extraordinaria de este profeta que nunca experimentó la muerte. Elías le pidió a la viuda que, con lo último que tenía, primero horneara un pan para él. Aunque parecía una petición arriesgada y difícil de aceptar, el profeta le aseguró que su provisión de harina y aceite no se agotaría durante toda la sequía. Confiando en la promesa del hombre de Dios, la viuda obedeció. Lo que sucedió después fue un milagro extraordinario. La harina en su jarra y el aceite en su vasija nunca se terminaron, y ella, su hijo y Elías tuvieron suficiente para comer durante todo el tiempo que la sequía asoló la región. Este acto de fe no solo mostró la fidelidad de Dios, sino que también nos recuerda cómo una obediencia sencilla puede abrir las puertas a lo imposible. La vida de Elías no estuvo exenta de desafíos mayores. Su fe y determinación fueron probadas cuando confrontó directamente a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este enfrentamiento épico no solo fue un desafío entre dos formas de adoración, sino una declaración pública del poder absoluto de Dios. Elías convocó a los profetas de Baal para que clamaran a su Dios, pidiéndole que enviara fuego desde los cielos para consumir el sacrificio preparado. Durante horas, los profetas gritaron, se cortaron y realizaron rituales desesperados, pero no obtuvieron respuesta. Baal, como era de esperarse, permaneció en silencio. Elías, entonces, tomó su turno. Primero, reconstruyó el altar al Señor, usando 12 piedras que simbolizaban las tribus de Israel, reafirmando la unidad del pueblo bajo el Dios verdadero. Luego, hizo algo aún más sorprendente. Ordenó que el sacrificio y el altar fueran completamente empapados con agua, un acto que parecía contradictorio si lo que se buscaba era encender fuego. Pero este gesto enfatizaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería un milagro indiscutible, una obra que solo el Dios verdadero podría realizar. Elías oró al Señor, clamando con fe y humildad. De inmediato, descendió fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar y hasta el agua que había sido vertida en la zanja alrededor de este. Este acto poderoso dejó en claro, ante todo Israel, que el Señor es el único Dios verdadero. Después de esta victoria, Elías declaró el fin de la sequía. Subió al Monte Carmelo nuevamente, donde oró fervorosamente, y pronto apareció en el cielo una pequeña nube que creció hasta traer una lluvia torrencial, aliviando la tierra después de años de sequía. A pesar de estos milagros impresionantes y de las victorias que fortalecieron la fe de muchos, Elías no estuvo exento de dificultades y persecuciones. Jezabel, la reina que había llevado a Israel a la idolatría, juró quitarle la vida. Este juramento lo obligó a huir al desierto, donde, agotado y desesperado, oró pidiendo la muerte. Pero incluso en su momento de mayor debilidad, Dios no lo abandonó. Envió a un ángel que le proporcionó alimento y agua, restaurando sus fuerzas físicas y espirituales. Con renovada energía, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, el lugar donde Moisés había recibido los mandamientos. Allí, en una experiencia única, Elías tuvo un encuentro profundo con Dios. Pero, sorprendentemente, el Señor no se manifestó en un terremoto, ni en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un susurro suave y tranquilo. En esa voz delicada, Dios habló a Elías, reafirmándole su propósito y recordándole que aún quedaba mucho por hacer. Esta experiencia renovó su misión y dejó una lección profunda. Dios no siempre se revela en lo espectacular, sino que muchas veces su presencia se encuentra en lo sutil, en lo íntimo. La historia de Elías no es solo un testimonio del poder de Dios, sino también de su cuidado constante y su capacidad para restaurar a aquellos que se sienten agotados y abatidos. Sigue con nosotros mientras continuamos explorando la extraordinaria vida de este profeta que caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin probar la muerte. El tiempo de Elías en la tierra estaba por terminar, y Dios le reveló esta verdad. Sabía que su misión estaba llegando a su fin,
por lo tanto, eligió a Eliseo, un joven lleno de fe y obediencia, para que fuera su sucesor. Elías pasó su manto a Eliseo, transmitiéndole la unción divina que lo había acompañado durante su vida. Juntos, los dos profetas viajaron hasta el río Jordán. En ese momento crucial, Elías golpeó las aguas con su manto, y milagrosamente, el río se abrió, permitiéndoles cruzar sobre tierra seca. Mientras caminaban, algo aún más asombroso ocurrió. Una carruaja de fuego, tirada por caballos de fuego, apareció en el cielo, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Este evento sobrenatural no solo marcó el final de la vida terrenal de Elías, sino que también fue una clara señal de que el poder de Dios seguía activo en Israel. Eliseo, testigo de este milagro, recogió el manto de Elías y con una fe renovada, se dirigió nuevamente al río Jordán. Al golpear las aguas con el manto, los ríos se separaron una vez más, mostrando que el Espíritu de Dios había sido transferido a Eliseo. Este acto simbólico fue el inicio de su ministerio y una continuación de la obra de Elías. Aunque Elías ya no estaba físicamente presente, su legado de valentía, fe y devoción seguía vivo en Eliseo, quien continuó llevando el mensaje de Dios al pueblo de Israel. La partida de Elías no solo representó su ascensión a los cielos, sino también la continuidad del trabajo profético en la nación. El legado de Elías sirvió como un faro para generaciones futuras, demostrando que la fidelidad a Dios puede superar cualquier desafío, incluso la muerte misma. Su historia dejó una huella indeleble en la historia de Israel, abriendo el camino para el ministerio de Eliseo, quien continuaría la obra de restauración espiritual iniciada por Elías. Pero más allá de Elías y Eliseo, hay otras figuras que también desafían nuestra comprensión de la muerte y la vida eterna. Una de ellas es Melquisedec, un misterioso rey y sacerdote mencionado por primera vez en Génesis 14. Durante un conflicto bélico entre varias ciudades-estado en la región de Canaán y Mesopotamia, el sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados. Este fue un tiempo de caos y guerra, pero Melquisedec apareció como una figura sorprendente en medio de la confusión. Melquisedec, rey de Salem, no solo era un gobernante, sino también un sacerdote del Dios Altísimo, lo que lo hacía una figura única en la historia bíblica. Su encuentro con Abraham, después de que éste rescatara a su sobrino Lot, dejó una marca profunda en la narrativa bíblica. Abraham, reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec, le ofreció una 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Este acto no solo subraya la dignidad y el poder espiritual de Melquisedec, sino que también anticipa un principio que se desarrollaría más tarde en la Biblia, la ofrenda y la reverencia hacia aquellos que tienen la autoridad divina. Melquisedec es una figura enigmática que ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. Su papel en la Biblia es más simbólico que narrativo, representando la unión entre el sacerdocio y la realeza, algo que se cumplirá de manera perfecta en la figura de Jesucristo, como se menciona en el libro de Hebreos. A través de Melquisedec, se da una representación temprana del sacerdote eterno, un modelo que resuena a lo largo de toda la Biblia. La figura de Melquisedec desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la muerte y la vida, pues aparece de manera misteriosa y sin un final claro. No se habla de su nacimiento ni de su muerte, lo que le da un aire de eternidad. Su presencia en la historia de Abraham y su conexión con el sacrificio y la adoración a Dios son una poderosa lección de fe y devoción que resuena hasta nuestros días. A través de estas figuras extraordinarias, como Elías, Eliseo y Melquisedec, podemos ver cómo la vida y la muerte no son meros eventos físicos, sino que están profundamente entrelazadas con la fidelidad a Dios y la obediencia a su llamado. La historia de estos hombres nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo, a través de nuestra fe y devoción, podemos participar de lo eterno y lo divino. Cuando Abraham supo de la captura de su sobrino Lot, decidió actuar con valentía. Reunió a 318 de sus siervos entrenados y persiguió a los captores con determinación. Tras una persecución exitosa, logró rescatar a Lot y llevarlo de vuelta a su hogar. Después de esta victoria tan significativa, Melquisedec irrumpió en la historia de forma inesperada, en un momento crucial que se narra en Génesis 14, 18-20. En este pasaje, Melquisedec es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él se presenta ante Abraham con pan y vino, ofreciendo una bendición a Abraham. Melquisedec, con una profunda comprensión de la soberanía de Dios, declara: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo,
Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Este acto no solo muestra la autoridad espiritual de Melquisedec, sino también su función como mediador entre Abraham y el Dios soberano. En respuesta a esta bendición y reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec, Abraham le ofreció un diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Este gesto simboliza no solo un acto de gratitud, sino también un reconocimiento de la importancia del sacerdocio de Melquisedec y la bendición divina que él representaba. Abraham, al darle el diezmo, estaba reconociendo que la victoria no era solo producto de sus esfuerzos, sino también del favor y la intervención divina. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec tiene una gran carga simbólica en la narrativa bíblica. Melquisedec no solo es rey y sacerdote, sino que también es una figura única, que trasciende los límites de la historia. Su aparición sin un linaje claro ni un final definido, junto con su función como sacerdote del Dios Altísimo, lo convierte en una figura misteriosa que prefigura a Cristo como el sumo sacerdote eterno, como se mencionará más adelante en el libro de Hebreos. El hecho de que Abraham, el patriarca, ofrezca un diezmo a Melquisedec subraya la autoridad divina que Melquisedec representaba, lo que lo convierte en un precursor de la figura sacerdotal que se cumplirá plenamente en Jesucristo. A través de este acto, el sacrificio y la reverencia hacia Dios se destacan como un tema central en la historia de la salvación, invitando a los creyentes a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Un ejemplo único en la historia bíblica, ya que no tiene un linaje o descendencia registrada, lo que lo hace una figura misteriosa y trascendental. Hebreos 7:3 menciona que es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que lo presenta como un personaje fuera de lo común. Esta falta de genealogía refuerza su naturaleza excepcional, ya que no está limitado por las estructuras humanas tradicionales de familia y herencia, sino que su autoridad proviene directamente de Dios. Este detalle es significativo porque subraya su carácter eterno y único, y se convierte en un paralelo poderoso con la naturaleza de Jesucristo. La conexión entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Jesús es fundamental para entender la singularidad del sacerdocio cristiano. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo ministerio estaba determinado por su linaje y era temporal, el sacerdocio de Melquisedec y, por lo tanto, el de Jesús, trasciende esas limitaciones. Jesús, al ser el sumo sacerdote eterno, no solo tiene un vínculo directo con Dios, sino que su sacrificio y mediación son completos y perpetuos. Esto destaca una verdad profunda. El sacrificio de Cristo no solo fue suficiente para una época o para una nación, sino que tiene un alcance eterno y universal, destinado a la salvación de toda la humanidad. El hecho de que Melquisedec sea descrito como Rey de Justicia y Rey de Paz añade otra capa de significado a su figura. El concepto de justicia y paz no solo se relaciona con la política o la realeza terrenal, sino con la reconciliación divina que Cristo vino a traer. Jesús, como el cumplimiento perfecto de la profecía de Melquisedec, es el Rey que trae paz y justicia a través de su sacrificio en la cruz, ofreciendo redención y restauración a todos los que creen en él. Por lo tanto, la historia de Melquisedec no es solo una referencia histórica o una curiosidad teológica, sino una revelación profunda del carácter y la obra de Cristo. Su sacerdocio eterno y su función como Rey de justicia y paz apuntan directamente a las cualidades divinas de Jesucristo, quien es tanto el sacrificador como el sacrificio, el Rey y el sacerdote, y el único mediador entre Dios y los hombres. Esto convierte a Melquisedec en una figura clave en el entendimiento de la naturaleza eterna del ministerio de Jesús, quien, en última instancia, trae la justicia divina y la paz a un mundo quebrantado por el pecado. Su historia como un símbolo poderoso de la función espiritual que Cristo asumiría en el futuro. La falta de una genealogía registrada de Melquisedec se ha interpretado de diversas maneras. Algunos piensan que esta ausencia de linaje refuerza la idea de que su papel es eterno, sin limitaciones humanas o terrenales. Esta imagen del sacerdote eterno, que no tiene principio ni fin, crea un paralelo perfecto con la naturaleza divina de Cristo, quien también es sin principio ni fin en su ministerio. Su reino de paz y justicia, junto con su carácter sobrenatural, lo convierte en una figura que prefigura el sacerdocio perfecto y eterno que Cristo vendría a cumplir. La teoría de que Melquisedec podría haber sido una cristofanía, una manifestación temporal de Cristo en el Antiguo Testamento, tiene apoyo entre varios estudiosos que creen que su aparición no fue solo una lección acerca del sacerdocio, sino una forma anticipada de la encarnación divina.
La idea de que Melquisedec no tenía padres, no moría y vivía como un sacerdote eterno apunta a un aspecto más allá de lo humano. Este acto de ser sin las limitaciones del tiempo y del nacimiento parece ir más allá de la historia de un humano común, sugiriendo que esta figura estaba destinada a ilustrar la obra redentora de Cristo en un futuro cercano. Por otro lado, algunos creen que Melquisedec fue una figura histórica real, un rey y sacerdote que, debido a su ministerio y bendición hacia Abraham, dejó una marca indeleble en la historia bíblica. Esta interpretación ve a Melquisedec como una figura humana cuya vida y papel profetizarían el sacerdocio que vendría más tarde a través de Cristo. La validez de esta interpretación radica en el hecho de que Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, sirve como un tipo o figura del sumo sacerdote que Cristo sería para todos los creyentes, ofreciendo una perspectiva tangible de lo que Dios tiene preparado a través de la mediación espiritual y la intercesión divina. Cualquiera sea la interpretación adoptada, la vida de Melquisedec y su encuentro con Abraham nos invitan a reflexionar sobre la eternidad y la naturaleza perfecta del sacerdocio. La figura de Melquisedec, sea una representación del Cristo venidero o un ejemplo de un sacerdote real, sigue siendo un recordatorio poderoso de que el sacerdocio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, apunta siempre a una mediación divina que ofrece paz y justicia a través de la relación con Dios. Y en última instancia, nos lleva a la comprensión de que solo a través de la autoridad de un sacerdote eterno como Cristo podemos hallar la verdadera reconciliación con Dios. La figura de Melquisedec se presenta como un símbolo poderoso del sacerdocio eterno, representando un modelo divino que trasciende las limitaciones humanas. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo ministerio se basa en una genealogía específica y cuya función era temporal y limitada, el sacerdocio de Melquisedec, y por extensión el sacerdocio de Cristo, está por encima de esas restricciones. Este sacerdocio no se define por descendencia ni por ritos terrenales, sino por la autoridad divina. Melquisedec, por tanto, puede ser considerado como una figura profética de Cristo, alguien que, sin genealogía ni fin, refleja la naturaleza inmutable y eterna del sacerdocio de Jesús. Aunque el texto de Génesis no nos dice explícitamente que Melquisedec sea divino, su papel como rey y sacerdote apunta a una verdad más profunda sobre el carácter de Dios. Su sacerdocio es eterno y no depende de una herencia terrenal, sino de una conexión directa y absoluta con el Creador. Esta conexión única hace que su figura sea un tipo de Cristo, un modelo que prefigura a Él. Ministerio eterno de Jesús, quien, a semejanza de Melquisedec, opera bajo la autoridad divina y no según las limitaciones humanas. Este concepto de un sacerdocio eterno y espiritual es fundamental para entender la obra de Cristo. A través de Melquisedec, vemos un anticipo del verdadero sacerdote que intercede por la humanidad de manera perfecta e inmutable. Al igual que Melquisedec, Cristo no se limita a una línea de sangre o a tradiciones terrenales, sino que su autoridad emana directamente de su relación con Dios Padre. La eternidad de su sacerdocio nos da una perspectiva más profunda de su rol como mediador entre Dios y el hombre, un rol que no tiene fin y que no está condicionado por las circunstancias temporales. Este contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec resalta la singularidad de la misión de Cristo, quien, al asumir este sacerdocio eterno, ofrece una mediación perfecta para todos aquellos que se acercan a Dios con fe. La distinción entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec es esencial para comprender el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. A diferencia de los sacerdotes que descendían de Aarón, Jesús no proviene de una línea genealógica que lo establezca como sacerdote. Su divinidad es la que le otorga esta función única como mediador eterno entre Dios y la humanidad. Él no realiza una intercesión basada en rituales o sacrificios temporales, sino en el sacrificio perfecto de su propia vida, que garantiza la reconciliación y la salvación de todos aquellos que creen en Él. De este modo, la figura de Melquisedec no solo nos enseña sobre un sacerdote del pasado, sino que se convierte en una ilustración profunda de la naturaleza eterna e inmutable del sacerdocio de Cristo. La realeza y el rol sacerdotal de Melquisedec señalan hacia el sacerdocio de Cristo, quien no solo es eterno y divino, sino también el único que tiene la capacidad de interceder por nosotros de forma plena y definitiva ante Dios. A través de él, la alianza entre Dios y su pueblo se consolida de manera permanente, brindándonos una base firme de esperanza y confianza en la obra redentora que Jesús llevó a cabo. El sacerdocio de Jesús, al igual que el de Melquisedec, es una mediación que trasciende los límites del tiempo y del espacio. No se basa en rituales humanos ni en sacrificios temporales,
sino en la obra perfecta y definitiva realizada en la cruz. Esta realidad cambia nuestra perspectiva de la fe, al comprender que no solo estamos siendo intercedidos por un ser humano, sino por el Hijo de Dios mismo, quien se ofrece a sí mismo por nosotros. Esto establece una relación directa con el Creador, brindándonos acceso a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios humanos, lo cual es un regalo incomparable para aquellos que buscan una conexión eterna con Él. Así, el sacerdocio de Jesús no solo es un acto de intercesión, sino el fundamento mismo de nuestra salvación. A través de él, nuestra relación con Dios se vuelve inquebrantable, estableciendo una nueva alianza que no está sujeta a las condiciones de la ley antigua, sino que se basa en la gracia y el amor divino. Este sacerdocio eterno es el que nos da esperanza, porque sabemos que Cristo intercede por nosotros en todo momento, asegurando nuestra reconciliación con Dios para siempre. En el papel de mediador entre Dios y la humanidad, Jesús se convierte en la realización perfecta y definitiva del sacerdocio de Melquisedec. Reflexionando sobre este importante concepto, nos invitamos a elevar nuestros corazones en una oración sincera. Padre Celestial, nos rendimos ante tu infinita grandeza y misericordia, asombrados por las maravillas que has obrado en la vida de figuras como Enoc, Melquisedec y Elías, hombres que caminaron tan cerca de ti que nunca experimentaron la muerte tal como la conocemos. Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir con la misma fe que tuvo Enoc, buscando siempre la justicia y agradándote en cada paso que demos. Ayúdanos a acercarnos a ti con corazones sinceros, como lo hizo Melquisedec, quien representó el sacerdocio eterno, y como lo hizo Elías, quien mostró una valentía inquebrantable y una confianza plena en tus planes, sabiendo que tú siempre estarás a nuestro lado. Acércanos a ti cada día, para que nuestras vidas reflejen tu gloria en todo momento. Que nuestra fe y dedicación nos guíen hacia tu presencia, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón y te inspiró, no dudes en compartirlo con otros. Dale me gusta, comenta y difunde este ánimo, para que más personas puedan recibir esta bendición. Y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que nunca pierdas la oportunidad de profundizar en tu fe. Juntos, llevemos la luz de la palabra de Dios a todo el mundo.